En los últimos años, la Iglesia Católica ha participado activamente en una agenda repleta de eventos y actos ecuménicos, mostrando que la unidad de los cristianos es una de sus prioridades. El Papa Francisco lo ha constatado a través de algunos de sus viajes. Su encuentro histórico con el patriarca ortodoxo ruso Kirill en La Habana, su visita a la isla griega de Lesbos, donde se encontró con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, sus viajes a Armenia, Suecia, Georgia y Azerbaiyán, de marcado carácter ecuménico, así como la firma de importantes documentos hacia el camino de la unidad, muestran algunos frutos de un anhelo profundo y largamente deseado que nos recuerda cada año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero. La Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos siempre se termina en Roma, en la Basílica de San Pablo Extramuro, y el Papa se reúne con representantes de distintas iglesias, por ejemplo, con el patriarca Bartolomeos y con el representante del arzobispo de Canterbury, David Mawson. Es un mensaje siempre de ánimo para seguir en el camino de la unidad. En octubre de 2016, el Papa Francisco tuvo un encuentro con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y los primados de las provincias anglicanas, reiterando el deseo de trabajar conjuntamente en todo lo que sea posible. Esta reunión, al igual que la celebrada el día antes en la iglesia de San Gregorio Magno, recordaba el encuentro histórico en 1966 entre Pablo VI y el arzobispo anglicano Michael Ramsey, que ponía fin a las hostilidades tras la ruptura del rey Enrique VIII con Roma 4 siglos antes. El Papa señalaba la oración, el testimonio y la misión como claves inspiradoras en el camino de la unidad. Con la Iglesia Anglicana tenemos este año muchos encuentros. Uno ha sido el encuentro del Papa con el primado anglicano Justin Welby, y ha sido en el Monte Celio. Incluso el Papa señaló: este lugar es un recuerdo venerable para la Iglesia anglicana y para la Iglesia católica, porque de aquí San Gregorio Magno envió al monje Agustín con 40 monjes benedictinos para la evangelización del Reino Unido. Y el Papa dijo: de nuevo se repitieron los acontecimientos de Pentecostés en el descubrimiento y la evangelización. Y este es un recuerdo que tenemos los católicos y los anglicanos como un patrón a San Gregorio Magno por esto. Con motivo de la conmemoración de los 500 años de la Reforma en octubre de 2016, el Papa Francisco visitó en Suecia la Catedral Luterana de Lund para celebrar los 50 años de diálogo entre católicos y luteranos, con una oración ecuménica conjunta con el obispo Munif Junan y otras personalidades de la Federación Luterana Mundial. El Papa manifestó el deseo común de permanecer unidos en la fe en Cristo para caminar juntos por el camino de la reconciliación. Ha sido una visión positiva. En el pasado eran más bien apologéticas, ahora en un sentido de ver todo lo positivo. Primero, tiene 3 aspectos. Primero, pedir perdón por los aspectos negativos del pasado. Segundo, valorar los aspectos positivos que ha tenido la Reforma y la comunión y el diálogo con la Iglesia Católica. Y tercero, perspectiva de futuro, ir caminando hacia la unidad. Tras la oración ecuménica, el Papa Francisco y el luterano Martin Jung firmaron una declaración conjunta en la que animaban a todas las comunidades luteranas y católicas a ser valientes, creativas y alegres, y a tener esperanza ante el compromiso de la unidad. El encuentro del Papa con Munif Junan, que es el presidente de las conferencias evangélico-luteranas del mundo, que son 70 millones, pues el aceptar en común este texto que han hecho en comunión es un signo de esperanza para todas las iglesias cristianas, porque también han aceptado, la Iglesia anglicana y la Iglesia metodista, han aceptado el decreto de justificación que firmó la Iglesia evangélica luterana y la Iglesia católica en 1999.
La doctrina de la justificación por la fe en Cristo, firmada por católicos y luteranos en 1999, fue un paso decisivo para el acercamiento entre ambas confesiones después de siglos de ruptura tras la Reforma protestante. Esta declaración también fue firmada por el Consejo Metodista Mundial, por la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas y por la Comunión Anglicana. En Roma ha habido también dos acontecimientos de gran calado para el ecumenismo con la Iglesia anglicana. Una, la visita por primera vez. Un papa ha ido a visitar la Iglesia de Todos los Santos allí en Roma. Con ocasión de los 50 años de diálogo entre católicos y anglicanos, el Papa Francisco visitó el 26 de febrero de 2017 la Iglesia Anglicana de Todos los Santos en Roma, al cumplirse 200 años de su construcción. Era la primera vez que un papa realizaba una visita a esta parroquia. Fue recibido por el obispo anglicano Robert Innes. Allí expresó que el camino hacia la unidad debe basarse en la humildad y en la misericordia. Fruto del encuentro es la firma de un acuerdo de hermanamiento y de colaboración en acciones solidarias y en la oración conjunta de ambas comunidades. Y después unas vísperas solemnes que ha habido en San Pedro del Vaticano y que ha presidido un arzobispo católico y un arzobispo anglicano. Y han sido unas vísperas con salmos, con el Magnificat, como parecido a las vísperas católicas, y después las palabras son palabras siempre de aliento, porque con la comunión anglicana tenemos siempre una especial relación. En su viaje a Egipto en abril de 2017, el Papa Francisco tuvo la oportunidad de encontrarse con el patriarca de los coptos, Tawadros. Hay una gran amistad, porque el Papa dice que es un hombre de Dios. Hay un eco anterior, el encuentro de Senuda III y el Papa Pablo VI. Mutuamente reconocieron que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que siempre las dos iglesias lo han creído, pero a veces había alguna incomprensión por situación de lenguaje, por el griego, el hebreo y también el árabe. Fue un momento de ilusión del camino de estas iglesias que sellaron una amistad de siglos. El diálogo interreligioso es otro ámbito en el que la Iglesia desarrolla una labor desde hace décadas, promoviendo y participando en encuentros a favor de la paz, en lo que se conoce como el Espíritu de Asís, iniciado por Juan Pablo II. El pasado viaje a Egipto dejó constancia de ello. El diálogo interreligioso se ha visto este año muy potenciado por el Papa Francisco y porque ha sido el primer Papa que ha visitado la Universidad de Al-Azhar, que es la universidad sunnita más importante de todo el mundo. En Al-Azhar había un rechazo de toda violencia, y más si es en nombre de Dios. El abrazo de Al-Tayeb con el Papa fue algo esperanzador, porque era como una alianza nueva. Los objetivos de Egipto eran tres. Una, promoción de la paz, pero en tres ambientes distintos. Primero, en la mezquita de Al-Azhar, diálogo interreligioso. Segundo, el encuentro con el patriarca y el reconocimiento común del bautismo, tanto en las dos confesiones, católica y copto-ortodoxa. Y tercero, consolidar la presencia de la Iglesia Católica en Egipto, que en Egipto son 93 millones de habitantes, unos 10 millones de coptos ortodoxos y una presencia de la Iglesia Católica de 300.000. Pero es una iglesia con una fuerte identidad. Tiene 1.000 religiosas, 15 diócesis y también una presencia fuerte en la educación y en la asistencia social. Pero esta asistencia social y esta educación es abierta a todos, no abierta a los católicos solos. En estos lugares es un encuentro amistoso de católicos y de coptos ortodoxos. Para el futuro es un futuro de optimismo y de esperanza, también de paciencia y humildad. El Papa Benedicto XVI me dijo personalmente, dice, el ecumenismo es prioritario e irreversible. Y el Papa Francisco
sigue espléndidamente este camino.